Es Sala de Prensa Blue. Muy bien, y comenzamos hablando, repito, de la noticia que se produjo cerrando la semana, pero sin duda es la noticia de la semana. El Consejo de Estado, que es considerado el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, es decir, el que estudia y analiza los actos administrativos en Colombia, los actos de gobierno, tomó una determinación que causó todo un terremoto. Suspendió el aumento del salario mínimo que el gobierno había expedido a través de un decreto. Suspende ese decreto que había sido expedido al cierre del 2025 y que era considerado en ese decreto el incremento más alto de la historia, 23.7%. Para muchos, un incremento que tenía mucho de tinte electoral, pero esta decisión del Consejo de Estado pues genera una cantidad de preguntas y muchas dudas, especialmente en el campo jurídico y tal vez el más importante en el campo económico, porque hoy muchas personas que o ganan el salario mínimo, que con el subsidio de transporte quedó en 2 millones de pesos a partir del 1 de enero de este año, o ganan otro salario y tienen que pagar algún tipo de bien o servicio con base en ese incremento, pues están tratando de descifrar y de entender realmente qué es lo que pasa. Hoy domingo, por eso en la mañana, más tranquilos, con más pausa, pues buscamos explicaciones de los expertos. El doctor Juan Pablo Herrera, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, nos atiende muy amablemente a esta hora de la mañana. Doctor Herrera, como siempre, un gusto saludarlo. Juan Roberto, muy buenos días. Un saludo a ti y a todas las personas que están conectadas en este momento escuchándonos en Sala de Prensa Blue. Yo quiero arrancar con una pregunta que nos hacía una persona en el noticiero. Me dice, por favor, pregúnteles a los expertos lo siguiente: ¿qué va a pasar con mi quincena el 30, o mejor, el 28, porque este mes es más corto, el 28 de febrero que ya viene, doctor Herrera? Pues Juan Roberto, por lo que estamos viendo precisamente con la decisión del Consejo de Estado del viernes pasado, lo que queda claro es que esa persona puede tener total tranquilidad de que seguramente terminaremos el mes de febrero con unas condiciones invariantes en cuanto a lo que corresponde a lo formulado en el decreto 1469 del 2025. La razón es que en este auto el Consejo de Estado ha sido muy claro y le ha dado una orden al gobierno nacional. Le ha dicho que en los siguientes 8 días, a partir de la promulgación de este auto, el gobierno deberá hacer una revisión pormenorizada de lo que significaría un nuevo decreto en donde justifique de manera clara y precisa las razones por las cuales propondría un ajuste del salario mínimo. Entonces uno diría, pero espérese un segundo, estamos ya domingo, 8 días, ya quedan pocos días para poder avanzar en esto. Pero lo que también el gobierno nacional ha anunciado desde el día viernes es avanzar en una acción judicial en donde seguramente los términos puedan extenderse, y en esa medida, pues lo que ha dicho el Consejo de Estado es que la suspensión se hará en un mecanismo muy claro en donde al gobierno le asistirá una oportunidad de contarle a la opinión pública y por supuesto a esta alta corte lo que ha significado el salario mínimo, y muy seguramente, Juan Roberto, terminaremos el mes seguramente con las mismas condiciones que tenemos al día de hoy. Yo creo que parte de lo que deberíamos tener muy presente hoy domingo es que el Consejo de Estado pues, se ha pronunciado con una medida provisional. Creo que todo el país estará muy pendiente de lo que signifique la medida final y, por supuesto, lo que el gobierno nacional debería hacer. Y permíteme, Juan Roberto, y un poco para contarle a quienes nos están escuchando, la decisión de este órgano, del Consejo de Estado, en su artículo 3, es muy claro en decirle al gobierno nacional que no entiende la manera como se llegó a ese 23%, ¿no? Sí. Recordemos que el presidente inicialmente había hablado del 23.7%, el decreto terminó simplemente redondeado 23%, pero el Consejo de Estado lo que está diciendo, Juan Roberto, es que necesita un decreto que, entre muchas otras cosas, sea muy claro
en cada criterio utilizado. Recordemos que hay un artículo, el artículo 8 de la ley 278 del 96, que establece taxativamente cuáles deberían ser los criterios doctor a Herrera, ser tenidos en cuenta. Eso le iba a decir yo. Surtida la primera pregunta, que a mucha gente le interesa, es saber qué pasa la próxima quincena o las próximas quincenas, y usted ya nos dice, mire, ahí no va a haber variable, ahí el salario seguirá con el incremento que se decretó en ese decreto que fue expedido terminando el año pasado. Ahora sí hablemos del fallo como tal. Y si uno lee el fallo, entiende lo que usted nos está planteando. El Consejo de Estado dice, mire, el gobierno no puede sino ceñirse a la ley para fijar el aumento del salario mínimo con base en unas variables económicas que están determinadas por la ley. Entiendo la inflación, la productividad, entre otras. ¿Es así? Lo que pasó con el fallo es que el Consejo de Estado dijo, el gobierno no se fijó en esas variables para establecer el aumento del salario mínimo. Así es, el Consejo de Estado está llamando la atención en la motivación de lo que terminó siendo ese decreto 1469. Y lo que le pide al gobierno es claridad en cuanto a el ejercicio que le permitió llegar a ese 23%. Recordemos que, como muy bien lo señala Juan Roberto, en la ley 278, en el artículo 8, se establecen dentro de los parámetros que deberían ser tenidos en cuenta en el caso en que no se llegue a una concertación tripartita por parte del gobierno. Deberá tener en cuenta la productividad de los factores, la contribución de los salarios al Producto Interno Bruto y la inflación observada. Y un poco, pues, si hacemos el ejercicio, y recordemos que en algún momento, en un programa anterior, creo que lo habíamos mencionado, sí. Uno de los argumentos más importantes, Juan Roberto, es reconocer que nuestra economía en 2025 tuvo una inflación de 5.1%, y que lo que dijo el DANE a propósito de la productividad factorial es de 0.9%. Es decir, que si solamente tomáramos esos dos parámetros, usted me lo recuerda, el primero es la inflación. Claro, 5.1 de inflación, sí, ¿cierto? En el año 2020, en el 2025. En el año 2025. Es decir, que el costo de vida medido por la canasta básica y a través del índice de precios del consumidor registró un incremento del 5.1%. ¿Y la otra? Y la otra, productividad total de los factores, que es qué le pasó a los factores productivos durante el 2025. Y el DANE dijo el incremento, el aporte fue del 0.9%. ¿Qué es un factor productivo? Claro, cuando hablamos de factores productivos, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de tierra, estamos hablando de capital. Y parte de lo que el legislador en el 96 seguramente quiso realizar es que cuando se pensara en el ajuste del salario mínimo mensual legal vigente, se tuviera en cuenta qué le estaba pasando a cada uno de los factores, particularmente al factor trabajo, y cuánto estaba contribuyendo a la economía. Un poco pensando en que entre más contribuya, pues por supuesto debería existir un mayor reconocimiento para el siguiente periodo en cuanto al ajuste, pero siempre soportado con las mismas dinámicas de la economía Herrera, en su conjunto. ¿Usted me recuerda hace cuántos años ejerce su profesión? Uy, Juan Roberto, es una buena pregunta. Yo creo que ya 26 años, prácticamente. La profesión es economista, ¿no? Claro que sí. Ok. Y en economía, obviamente, la pepa del asunto es hacer cálculos y cuentas, ¿cierto? Pues la pepa del asunto es dar o explicar los fenómenos económicos de una métrica ordenada. Claro, sí. Y como está, sí, la pepa del asunto es hacer cuentas, en términos más coloquiales. Basado en eso, doctor Herrera, con esta inflación de 5.1 del año pasado y con una productividad, como usted la plantea, del 0.9, ¿cuánto debió haber sido el incremento del salario mínimo? Si hubiéramos tenido únicamente estos dos criterios, estaríamos tomando inflación 5.1 más el 0.9 de productividad, estamos hablando del 6%. Es decir, que entre 6 y 6.05 debería estar el incremento de salario si solamente consideráramos estos dos parámetros. Si usted hubiera sido el ministro de Hacienda, ¿cuánto hubiera ofrecido? Bueno, yo hubiera estado entre 6 y 7%, ¿no? O sea, recordemos algo muy importante, Juan Roberto. ¿Le hubieran dicho que usted es un michicato? No, claro, pero parte del ejercicio que uno debería tener muy presente es que en ese ajuste de salario mínimo mensual legal vigente,
debe siempre estar por debajo la dinámica del sistema económico, un poco para que el ajuste pues realmente pueda representar verdaderos ajustes en el poder adquisitivo. De lo contrario, que es la gran preocupación que los economistas tenemos, es que si uno supera esa productividad y esa inflación, pues puede darse el espacio para estar contribuyendo a más inflación. Y en este caso teníamos un ajuste de prácticamente 17% por encima de lo que efectivamente representaba este ajuste soportado por inflación y productividad. Sí, doctor Herrera, lo interrumpo para lo siguiente, para guiar esto que usted está diciendo, que es muy importante. Basado en esto, que es el cálculo de alguien como usted, la gran mayoría de economistas coinciden con usted en que debió haber sido así, pero además súmele que el gobierno, y eso lo plantea el fallo del Consejo de Estado, el gobierno incluyó conceptos distintos y nuevos para hacer ese ajuste de 23%. Le recuerdo dos, que de los que mencionó el viernes, incluso el presidente Gustavo Petro, y también lo hizo el ministro del Interior: salario vital familiar y brecha de suficiencia material. ¿Esos factores no se deben tener en cuenta para el aumento del salario mínimo? Pues Juan Roberto, lo que el artículo 8 de la ley 278 establece de manera categórica es que hay unos parámetros taxativos, que son estos dos que hemos venido conversando, sumado a el crecimiento de la economía, es decir, qué le pasó al Producto Interno Bruto durante ese año, como elementos que en su conjunto debería tenerse en consideración para poder avanzar en el ajuste del salario mínimo. Sí. No habla bajo ninguna circunstancia del salario vital y de la brecha que mencionas. No obstante, el Consejo de Estado en su fallo, en el artículo 3 de la parte resolutiva, sí deja muy claro que eventualmente el gobierno nacional en su nuevo decreto podría introducir otros parámetros siempre y cuando justifique muy claramente la pertinencia y la manera metodológica como lo va a tener en cuenta. Un poco, Juan Roberto, yo leo ese fallo y lo que entiendo de esta idea del Consejo de Estado es: señor Gobierno Nacional, usted tiene que hacer bien la tarea, es decir, tiene que tener una relación de conexidad entre los criterios que está teniendo en cuenta y su impacto sobre el sistema económico. Tiene que tener muy claramente la manera como va a ponderar cada uno de los criterios que está teniendo en cuenta. Tiene que hacer un razonamiento cuantitativo, y así lo señala el Consejo de Estado, un razonamiento cuantitativo y un contexto de análisis de impacto. En otras palabras, lo que está extrañando hoy el Consejo de Estado es que en la parte motiva de ese decreto 1469 que estableció en el 2025 el incremento del 23%, pareciera nunca haberse justificado claramente de dónde salió el 23%. Sí, doctor Herrera, y entendido el argumento que usted nos plantea, técnico, de una parte técnica que usted nos ayuda a entender, para tratar de dimensionar la magnitud del fallo, de los efectos del fallo del Consejo de Estado sobre el decreto que aumentó el salario mínimo. Viene ahora una consideración casi o muy en relación con la pregunta que hacíamos al comienzo. La persona que gana el mínimo dice: en la próxima quincena, ¿qué va a pasar con mi salario? El gobierno ya dijo, el presidente dijo: mire, vamos a empezar una serie de recursos, una tutelatón. Esto pues nos debe llevar a buscar todo tipo de recursos jurídicos para apelar y controvertir este fallo del Consejo de Estado. Pero mucha gente está preguntándose qué pasa si el gobierno, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas de rigor, en un momento dado termina diciendo: mire, el aumento no será del 23 sino del 15%, por poner una cifra, pero es que la Constitución prohíbe que a una persona le bajen el sueldo, porque ¿cómo le va a decir usted a un trabajador que hoy recibe 2 millones de pesos, que es el salario mínimo más el subsidio de transporte, le diga: no, su salario va a bajar a 1.600.000, por poner otra cifra? Es una discusión muy interesante y seguramente si hablamos con los juristas nos dirían que deberíamos tener en cuenta un elemento muy importante, sí, y es la validación y que puede hacer el Consejo de Estado del decreto 1469. Es decir, que si en su análisis de fondo el decreto 1469, juicios del Consejo de Estado, estuvo mal expedido,
pues definitivamente este escenario en el cual hemos estado viviendo en estos primeros días del año, mes y lo que va corrido de febrero, podríamos decir que no debió haber ocurrido nunca. Y en ese sentido, pues a la hora de reconocer el error que habría cometido el gobierno a la hora de generar este ajuste, pues seguramente todo el decreto quedaría invalidado y deberíamos arrancar de cero. ¿Qué es lo que nos está anticipando en este auto el Consejo de Estado? No se puede mirar hacia atrás, no se puede generar un análisis retrospectivo, pero hacia adelante, en lo que significa en el pacto de los nuevos contratos, etcétera, pues deberá ceñirse estrictamente a esta nueva realidad. Por supuesto, como tú lo señalas, Juan Roberto, pues este será un tema traumático para el país, pero pues recordemos que finalmente quien lo ha generado, pese a todos los llamados desde la academia y desde el sector empresarial para que se tuviera en consideración razones técnicas para poder avanzar, ha sido el gobierno nacional. Entonces, le preocupa a uno que desde el viernes, Juan Roberto, el gobierno nacional esté llamando a movilizaciones, esté llamando a manifestaciones y no estemos como sociedad preocupados por la nuez del asunto, como muy bien lo señalas. Y creo que aquí la nuez es que el gobierno pueda hacer un análisis técnico, riguroso y juicioso que le permita al país entender de dónde salieron las cifras que estuvieron contenidas desde diciembre del 2025. Estaba aquí viendo un artículo muy interesante sobre el tema, doctor Herrera, de la silla vacía, haciendo un análisis similar al que estamos planteando acá, de un tema tan técnico, tan confuso, pero que al final del camino interesa a todos, porque el aumento del salario mínimo no solo interesa a quienes lo devengan, sino todas las personas que ese aumento les significa algo, un incremento de algo que tengan que pagar o de algo que tengan que recibir. Pero en ese artículo que le digo de la silla vacía, entrevistan, y quiero su opinión, a Mauricio Salazar, que es del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, un colega suyo, y él dice lo siguiente, hablando de los factores que hay que tener en cuenta según la ley para aumentar el salario mínimo. Y ahí habla, como usted lo mencionó, de la inflación 5.1, productividad 0.9 y crecimiento de la economía 3.6. Y dice el señor Salazar, tendría el gobierno que ser muy creativo para justificar un aumento del 23%. ¿Usted cree igual la creatividad de hasta dónde lo tendría que llevar? Pues en realidad yo coincido plenamente con Mauricio, a quien aprecio y admiro también como economista, y definitivamente es un elemento que desde el primer momento que el presidente lo anunció y nos empezaron a preguntar a varios economistas desde la academia qué opinábamos, pues nos parecía que no tenía ningún tipo de sustento técnico generar un 17% adicional por encima de lo que efectivamente estaba dentro de lo técnicamente probable. Recordemos también una cosa, Juan Roberto, y es que cuando se empiezan a dar todas las discusiones, los empresarios llegaron con el 6 y 7, incluso llegaron hasta el 7, y los trabajadores llegaron hasta el 16 y estaban incluso dispuestos a bajarse al 12. Es decir, es que aquí lo que hubo fue una decisión absolutamente errada del gobierno, en donde se tomó una decisión que ni siquiera respondía a las expectativas de los trabajadores. Sí. Adelante, Roberto. ¿Fue una decisión política? ¿Politiquera, electorera? Pues le preocupa a uno muchísimo y coincide justamente en un momento en donde se están tomando decisiones de peso en la contienda electoral, y pues definitivamente parte de la gran preocupación es que uno no puede hacer política con unos temas tan sensibles como lo que significa el futuro de un sistema económico. Hablábamos de los empleados, de las personas que reciben un salario mínimo de 2 millones y que están pendientes de qué va a pasar en su próxima quincena, no la de este fin de semana, que ya, digamos, había causado, la de la mitad de febrero, digamos las que vienen, la de final de febrero y la de la primera mitad de marzo, si uno lo puede partir así. Eso del lado de los trabajadores. Ahora del lado de los empleados, y siempre digo la misma frase aquí en este programa, doctor Herrera, como dice mi madre, con la mano en el corazón. Si a usted hoy lo llama un empresario que tiene 30 empleados, de los cuales 25 perciben el salario mínimo, frente a esto que ha pasado, ¿usted qué le dice a ese empresario? ¿Que haga qué?
Sí, es una decisión supremamente complicada. De hecho, escuchando, por ejemplo, al doctor Cabal de FENALCO y a los diferentes representantes de gremios, anunciaban justamente que iniciando ya el año se preveía la eliminación de cerca de 772.000 empleos por parte de muchas empresas, como muy bien lo señala Juan Roberto, pequeñas, micro, medianas empresas. Y es que recordemos que el tejido empresarial en Colombia, cerca del 99% de las empresas son medianas, pequeñas y micro. Sí. Y eso pues impacta ostensiblemente la estructura de costos. Sin embargo, aquí hay un elemento muy importante y es pues lo ideal que uno podría decirle a un empresario es poder hacer el esfuerzo, ¿no?, de mantener unas condiciones inicialmente pactadas, pero no va a ser un ejercicio nada fácil. Muchas de las empresas ya durante el mes de enero han tenido que tomar importantes decisiones de reconfiguración de costos de todo tipo para poder pensar en operar, incluso desde la educación superior. Varias universidades públicas y privadas particularmente han tenido que hacer enormes esfuerzos para poder organizar y reorganizar toda su estructura de remuneración de cara a las nuevas condiciones. Esto, por supuesto, cambia de nuevo las reglas de juego o deja una serie de incertidumbre, más que cambiar inmediatamente, como lo hemos dicho en esta entrevista, pero lo ideal en este instante sí sería hacer hasta cuanto sea posible para no afectar esas realidades y esas condiciones que fueron ofrecidas inicialmente hacia los trabajadores. Por supuesto, esperaremos la decisión definitiva del Consejo de Estado. Yo creo que el país, la economía en su conjunto, demanda del Consejo de Estado prontitud en la definición para garantizar algo, Juan Roberto, que va a ser muy importante para nuestros mercados, y lo he venido insistiendo en los últimos días. Yo creo que el país necesita en este momento certidumbre jurídica, el país necesita en este momento confianza inversionista. Mira, cuando miramos los datos de inversión como proporción del PIB, a propósito de lo que los economistas permanentemente miramos y estamos pensando en que sean los jalonadores de crecimiento de mediano y largo plazo, sí, la inversión es fundamental. Y tenemos todavía en Colombia un rezago gigantesco. Estamos hablando que entre el 15 y el 17% del PIB en los últimos 4 años ha sido nuestra inversión. En países asiáticos ese indicador está por encima del 30%. Entonces, si lo que necesitamos es mejores condiciones para trabajadores, mejores condiciones para los empresarios, necesitamos una economía mucho más dinámica, y eso lo logramos con más inversión, y más inversión la logramos con certidumbre jurídica y con confianza en los mercados. No podemos estar permanentemente cambiando las reglas de juego. Necesitamos decisiones robustas que hablen desde lo técnico y que no nos pongan en situaciones como las que hoy estamos, Juan Roberto, cada 2 semanas, 3 semanas, con nuevas noticias económicas, nuevos anuncios, nuevas situaciones que ponen en jaque el sistema económico y nos ponen a repensar qué es lo que va a pasar a futuro. Y si uno entiende pues el fallo del Consejo de Estado, si se entiende lo que la magnitud es que el decreto de aumento del salario mínimo, como usted dice, pues fue mal expedido, es un tema técnico. Doctor Herrera, mil gracias por ayudarnos a entender un tema tan técnico, tan difícil. Bueno, ¿sabe qué otro temita, entre comillas temita, se me quedaba en el tintero? Pero es que lo opacó este fallo del Consejo de Estado, el de la emergencia económica. ¿Justificada, le parece? Pues Juan Roberto, volvemos a una discusión constitucional, creo yo, y es el artículo 215 de nuestra Constitución insiste y es categórico en reconocer que se trate de hechos sobrevinientes. Y cuando uno ve, infortunadamente, lo que nos está pasando en Colombia, en los diferentes departamentos del norte del país, pues difícilmente podríamos decir que se trata de un hecho sobreviniente. Creo que las condiciones climáticas en el país se han venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, y por ello, Juan Roberto, la idea como país de contar con un organismo técnico como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es pues precisamente la entidad que debería tener el presupuesto suficiente, debería estar lo suficientemente bien dotada, con recursos transparentes y bien manejados para lograr atender a este tipo de dificultades. Entonces lo que uno diría, Juan Roberto, es cada año el fenómeno climático debe ser considerado como una contingencia, por supuesto, dentro del presupuesto,
Y hoy, pues no deberíamos estar pensando en buscar 8 billones de pesos adicionales para poder generar algún tipo de respuesta, sino que dentro del mismo ejercicio presupuestal debería estar contenido. Sumado a eso, Juan Roberto, yo creo que es innegable, no debemos pasar por alto que el gobierno colombiano, particularmente en el 2025, generó un mecanismo bastante importante de endeudamiento. Son 111 billones de pesos en títulos de largo plazo. Tenemos un flujo de ingresos importante. Hay otro flujo de ingresos que no se ha logrado ejecutar durante el 2025. Recordemos que el nivel de ejecución de la economía colombiana, del gobierno nacional, llegó al 86%. Hay recursos, hay fondos. Entonces, pensar hoy, Juan Roberto, en de nuevo una cuarta emergencia económica para ponerle aún más ruido a todo el tema sin tener claridad en un hecho sobreviniente y pensando ya en inversiones forzosas del sector financiero, que sea de paso decir inversiones forzosas con los activos de todos los colombianos y colombianas en sus ahorros, impuestos a las grandes empresas, pues todo eso hace menos que generar una situación supremamente compleja y un ecosistema que no es desde ningún punto de vista favorable para estimular la inversión. Un panorama económico con muchas preguntas y muchas dudas en un momento también complicadísimo que es el previo a las elecciones, primero la de las consultas y legislativas y luego la primera y la segunda vuelta presidencial. Doctor Juan Pablo Herrera, gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Juan Roberto, un gusto y un muy buen domingo. Muy amable. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado hablando del fallo del Consejo de Estado que suspende el aumento del salario mínimo y también sobre la emergencia económica declarada esta semana por el gobierno para atender la grave crisis ocasionada por el invierno en el departamento de Córdoba y también en el de Sucre. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.